La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Juntos, a la luz de la palabra, somos invitados a descubrir el mensaje que Dios tiene preparado para nuestra vida. En la vida siempre vamos a tener problemas, adversidades, siempre van a haber desafíos. Hoy me centro en esa temática, afrontando desafíos y venciendo gigantes desde la fe. Me gusta el tema. Afrontando desafíos y venciendo gigantes desde la fe. Cuando uno escruta la palabra, uno se da cuenta que hay ejemplos, hay modelos de hombres y mujeres que tuvieron grandes desafíos fuertes, grandísimos, pero que lo supieron afrontar desde la fe. Yo creo que ese sentido es el que nos tenemos que proponernos nosotros. Esas situaciones de desafío, esas situaciones fuertes que afrontamos en la vida, necesitamos encararlo desde la fe. Desde la fe. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que nos ilumina mucho en su acción. Vamos a tomar el primer libro de Samuel, el capítulo 17, y me voy a centrar en ese combate entre David contra Goliat. Capítulo 17 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 4 al 11, lo voy a seccionar del versículo 4 al 11 y luego del 45 al 47. Usted puede leer todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11, dice: Salió de la fila de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una corona de escamas, siendo el peso de la coraza 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel, diciendo: ¿Para qué han venido y a ponerse en orden de batalla contra nosotros? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes servidores de Saúl? Escojan a un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos nosotros esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo: Yo desafío hoy a las filas de Israel. Denme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. Mire usted, el desafío era grande. Goliat, aproximadamente 2,9 metros de estatura, o sea, era un hombre altísimo, con experiencia en la batalla. Impresionaba no solamente la estatura, sino todo su equipo de batalla, la armadura, todo era aquello impresionante. Y si usted lee versículo del 8 al 10, lanza el desafío: escojan un hombre, solo uno, que luche conmigo, ese gigante, que parecía invencible, ese gigante, y nadie. Dice la palabra, versículo 11, que el propio rey Saúl, que había sido puesto por Dios, el propio rey Saúl y todo Israel, se consternaron, y luego dice, se llenaron de miedo. Se llenaron de miedo. Pensemos un poco en nosotros, con un par de preguntas. ¿Qué gigante te está desafiando a ti? ¿Cuál es la situación que te está complicando la vida, que la llegas a catalogar como imposible? ¿Enfermedad? ¿Crisis matrimonial? ¿Una crisis financiera? ¿Desempleo? ¿Un resentimiento muy grande? ¿Una traición? Aquello que te lleva como a paralizarte, como dice el texto,
consternarte, a frustrarte, a dejarte vencer, y aparte de eso, te infunde miedo. No hay solución, esto es imposible, ya no hay nada más que hacer, desencanto. Pensar en esa situación quizás te promueve el hecho te promueve a la preocupación, a la inseguridad, a la angustia, a la incertidumbre, al miedo. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es el Goliat de tu matrimonio? ¿Cuál es el Goliat de tu familia? ¿Cuál es el Goliat de tu movimiento apostólico? ¿Cuál es el Goliat en la parroquia? ¿Cuál es el Goliat en la sociedad? 2.9 metros de estatura. Toda una coraza increíble. Toda una armadura increíble. Nadie se atrevía a salir al paso. Nadie, absolutamente nadie. Llenos de miedo, de pánico, de angustia, de temor. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es dejarnos intimidar por las situaciones de la vida. Es dejarnos intimidar por una persona. Es dejarnos intimidar por la enfermedad, por la crisis. Ese es el peligro grande también, espiritualmente hablando. Cuando nos dejamos intimidar, nos angustiamos, nos consternamos, nos entristecemos, nos desanimamos, no afrontamos la situación. A veces vamos a tender a buscar culpar a otros. No tengo mucho tiempo para leer porque este texto del primer libro de Samuel, todo el capítulo 17, que son 58 versículos, pues es muy largo y el texto es breve. Pero hay un hombre que da la cara, hay un hombre que marca la diferencia, y ese hombre tiene un nombre, David. Y David toma la decisión de afrontar el desafío. David, que era pastor, que no era miembro del ejército de Israel. David, que cuidaba ovejas. David, que había llegado al campamento y le había llevado comida a sus hermanos. David, que escuchó al filisteo enviar esos desafíos, y David quedó inquieto. Inquieto quizás no solamente por las palabras del filisteo, inquieto por la actitud del rey Saúl y el resto, incluyendo a sus hermanos. ¿Llenos de qué? De consternación y de miedo. Estaban como paralizados. Y David toma una decisión fundamental, movido no por su experiencia, porque David no tenía una experiencia en la batalla. David tenía una experiencia de pastor. Quizás había defendido las ovejas de algún lobo, de alguna fiera feroz, quizás. Pero de enfrentar a una persona humana, la Biblia no nos revela esto. Es el primer enfrentamiento que tiene David contra un ser humano. Pero David era un jovencito, David era un jovencito, y este hombre, 2.9 metros de estatura, imagínense, era como buen candidato para ser jugador de baloncesto. ¿Y qué hace David? David enfrenta. David hace un gesto de fe. Y voy a leer siempre el primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos 45 al 47. Dijo David al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy mismo tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada
ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y te entrega en mis manos. ¿Te das cuenta? Lo que hace David es una proclamación de fe. Ante esa situación, ante Goliat, David proclama su fe. Mira, muchas veces hay personas que hacen lo contrario. Ante una situación complicada, ocultan su fe. Y al ocultar su fe, se vuelven personas negativas, frustradas, se apartaron de la comunidad, ya no van, ya no participan de la Eucaristía, ya como que se vuelven muy tristes, ya el centro de su vida es, por ejemplo, su enfermedad, su duelo, su falta de empleo, y empiezan a rumiar todo eso. David no. David hace una proclamación de fe. David hace una proclamación de fe. Y por eso es importante conocer esto. Conocer el hecho que los momentos, los gigantes, las adversidades se afrontan desde la fe. No busquemos en primer lugar soluciones humanas. Busquemos en primer lugar discernir el acontecimiento, la situación, buscar ayuda en la parroquia, por ejemplo, vivir un proceso de acompañamiento, para que ese proceso me vaya ayudando a tener más claro un poco la situación. Pero si tú la pretendes enfrentar tú solo, tú sola, va a ser bien difícil para ti poderlo superar. Por eso David es modelo para aquellos que decimos amar a Dios, para aquellos que caminamos en comunidad, para aquellos que necesitamos entender que los momentos de adversidad, esos gigantes que nos toca afrontar, lo debemos de hacer desde la fe. Es reafirmar nuestra fe día a día, reafirmar nuestra fe de manera constante. ¿Y qué hizo David? David reafirmó algo al final, versículo 47. Toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza, porque de Yahvé es el combate. O sea, no es mío. Señor, este problema te lo entrego. Esta situación que estoy viviendo está en tus manos. Oh Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Me rindo ante tu amor. Me rindo ante tu misericordia. Ven en mi auxilio. Ilumíname. Inspírame. Por eso hay que entender que el fruto del acto de David fue vencer para superarlo. Lo venció. Lea a partir del versículo 48 al 52 cómo David vence a Goliat. ¿Qué necesitamos nosotros para poder afrontar los desafíos de la vida? En primer lugar, ver esa situación como una oportunidad. Oportunidad para reafirmar mi fe, oportunidad para profundizar mi relación con el Señor, oportunidad para conocerme mejor a mí mismo y darme cuenta qué habilidades, qué potencialidades hay en mí. Segundo, visualizar las soluciones y trabajar arduamente en ello. ¿Qué hizo David? David fue al río, David tenía una habilidad que era la honda, David agarró unas piedras lisas, tenía esa habilidad de saber usar la honda, entonces como que combinó sus habilidades más su fe y venció al enemigo. Creo que también el afrontar los desafíos, estos gigantes en nuestra vida, es reafirmar nuestra fe desde una vida de oración perseverante. Desde una vida de oración perseverante. David no solamente hace una declaración de fe, David hace oración, esa declaración, porque pone como centro no sus habilidades, sino al Señor. Y dice que todo Israel, dice, toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza Yahvé salva a Yahvé, porque Yahvé es de él el combate. Yo voy contra ti,
versículo 45. Yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. O sea, hace todo un anuncio. Pero para ello, desde la fe tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender a perder el miedo. Tenemos que aprender a perder el miedo y desde la fe a saber dar razón, a saber afrontar esa situación que te está desafiando. Por eso es importante dos elementos, la oración más el discernimiento. El rey Saúl le puso toda la armadura que era de él a David. David, que no tenía experiencia de guerrero, dejó que se la pusieran, pero no podía caminar. Hizo algo que es impresionante, que esto es un elemento lindísimo. David es auténtico. David se quita toda la armadura y va a afrontar con lo que él sabía hacer. Por eso es fundamental el hecho de entender que nosotros necesitamos ser personas auténticas. ¿Y eso qué implica? Eso implica entonces afrontar la vida con tenacidad. Problemas siempre vamos a tener. Enfermedad siempre nos va a visitar en relación a nuestro cuerpo. Situaciones van a ser como un vaivén, van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por eso siempre nosotros necesitamos vivir ese proceso de acompañamiento espiritual. Ese proceso donde nos dejamos acompañar, donde compartimos nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras angustias y vamos caminando siendo orientados, adquiriendo mayor discernimiento y lo vamos haciendo. Si usted se da cuenta, no todos creían en David. Sus propios hermanos le dijeron que se fuera. El rey Saúl no estaba muy convencido porque era un joven. Pero quien estaba convencido era David. Mira, una cosa es lo que dicen los demás de ti. Otra cosa es lo que tú dices de ti mismo, de ti misma. No hay que restarle importancia a lo que dicen los demás de nosotros, pero hay que valorar más lo que nosotros decimos de nosotros mismos. O sea, que alguien te critica o me critica es valedero. Pero ese es problema de la persona. Máxime si no te conoce, si no te ha tratado, y simplemente es por apariencia, o por el tono de voz, o por cómo uno habla, o por cómo uno camina, o porque cómo uno desempeña el trabajo. David afrontó diversos Goliat de diferentes tamaños. Su inexperiencia, la desconfianza de sus hermanos, la poca credibilidad de Saúl para con él, el propio Goliat, el miedo que la mayoría tenía. O sea, David no solamente enfrentó a Goliat, David también se enfrentó quizás con ese Goliat interno de la inexperiencia, pero por sobre ese Goliat de inexperiencia estaba la fe. Y por eso es fundamental tu vida de oración, tu vida de fe se tiene que reafirmar día a día, momento a momento, tu oración, tu visita a Jesús sacramentado, todo eso te da una fuerza interior grande, no para quedarte tranquilamente, no, para discernir cómo hacer una estrategia. Me llama la atención, ¿por qué David no solamente escogió una piedra, sino que fueron, si no mal recuerdo, 5 piedras lisas, dirá el texto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 5? ¿Por qué no una? No porque era falta de fe, sino que quizás comprendía que la situación no era tan sencilla, no era tan fácil. De 5 solamente utilizó una, y bastó una nada más. Por eso es hermoso ver cómo el Señor nos va preparando para afrontar los grandes desafíos de la vida. Por eso hay que ver que el Señor nos da herramientas maravillosas
¿eh? Esas piedras puede ser la oración, la palabra, los sacramentos, la comunidad. O sea, son esas herramientas que Dios nos pone para poder entonces encarar los desafíos, encarar los modernos Goliat, que tu Goliat puede ser ese vicio, ese mal manejo de tu temperamento, esa situación matrimonial donde tu cónyuge quiere hablar contigo, pero tú no aceptas hablar con tu cónyuge, donde le fuiste infiel a tu cónyuge, te arrepientes, quieres reconciliar, quieres que te den una nueva oportunidad, pero tu pareja te dice que no, porque no es la primera, es la segunda, la tercera, la quinta, la séptima, y estás en ese conflicto tremendo, porque quizás tu padre, tu madre te abandonó y guardas un rencor, un resentimiento, que ya falleció la persona y tú todavía no puedes hablar de esa situación. Esos son Goliat también. El que le estás echando la culpa a tu hijo, a tu hija, que siempre te centras solo en lo negativo de tus hijos, que eres una persona amargada, que al estar en casa eres una persona gritona, agresiva, maleducada, hiriente, ofensiva. Te conviertes en un Goliat para tus hijos, para los demás. El Papa Francisco, que en paz descanse, dijo una frase muy linda: Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Repítelo conmigo. Dios le da las batallas más difíciles a los mejores soldados. Eso que tú estás viviendo, esa situación que ha llegado a perturbarte, que te promueve angustia, que te genera dolor, aprende a verlo con los ojos de la fe. Aprende a ver esa situación desde la fe. Encara eso. Ya dejas de estar renegando. Ya dejas de estar murmurando. Dobla rodillas. Dobla rodillas. Sumérgete en oración, en el discernimiento de la palabra. Ya no permitas que el diablo esté jugando contigo. Busca dirección espiritual. Busca tener un acompañamiento para que ese acompañamiento sea como vaya iluminando tu entendimiento y vayas teniendo esa capacidad poco a poco de ir clarificando pensamientos, sentimientos, ideas, y luego dar ese paso. Dar ese paso en el sentido de entender que todo lo que tuvo David fue fe en primer lugar y una onda con una piedra. Eso fue todo lo que tuvo David. Y venció al gigante. Así que tú y yo podemos vencer los gigantes desde esa fe en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Que la gracia del Señor nos impulse al amor, a la paz y a la esperanza. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.